Mi hermana hizo bullying a nuestro hermano menor toda la vida y ahora nuestros padres quieren que la perdone después de lo que le hizo en su boda. Estaba parado en el altar, viendo cómo Rodrigo, mi hermano de 24 años, temblaba mientras esperaba a su prometida Camila. Era su día perfecto, hasta que mi hermana Fernanda se acercó al micrófono durante la ceremonia y anunció con una sonrisa maliciosa: «Antes de que mi querido hermanito se case, creo que todos deberían saber que Camila ha estado enviándome mensajes sobre lo mucho que se arrepiente de casarse con este perdedor». El silencio en la iglesia fue sepulcral. Rodrigo se puso pálido como la cera. Camila comenzó a llorar desesperadamente, negando todo, y yo sentí cómo la sangre me hervía en las venas mientras Fernanda disfrutaba cada segundo de la humillación que había orquestado. Los padres de Camila se levantaron indignados, varios invitados murmuraban escandalizados, y mi hermano menor se quedó paralizado en el altar como si le hubieran clavado una daga en el corazón. Fernanda continuó su tortura psicológica con falsa preocupación. Siento mucho ser yo quien tenga que revelar esto, pero no podía permitir que Rodrigo viviera una mentira. Camila corrió hacia el micrófono gritando que todo era falso, que jamás había enviado esos mensajes, pero el daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando me acerqué al altar, tomé el micrófono de las manos de mi hermana, y con una calma que sorprendió hasta a mí mismo, dije: «¡Qué interesante, Fernanda! Porque tengo algo que mostrarles a todos». Saqué mi teléfono del bolsillo, y cuando la pantalla se iluminó, la expresión triunfante de mi hermana comenzó a desvanecerse lentamente. «Soy Alejandro, el hermano del medio en esta familia disfuncional, y durante 28 años he sido testigo silencioso del bullying sistemático que Fernanda le ha hecho a Rodrigo. Desde que éramos niños, ella encontraba formas crueles de humillarlo, sabotear sus relaciones y destruir cualquier momento de felicidad que él pudiera tener. Pero esta vez había ido demasiado lejos, y lo que no sabía era que durante los últimos 6 meses había estado documentando cada una de sus maldades, esperando el momento perfecto para exponer la verdad. Esa grabación que tenía en mi teléfono no solo iba a salvar el matrimonio de Rodrigo, sino que iba a revelar ante toda nuestra familia y amigos la verdadera naturaleza psicópata de Fernanda. Y las consecuencias de esa revelación iban a ser más devastadoras de lo que ella jamás podría haber imaginado. El bullying había comenzado cuando Rodrigo tenía apenas 5 años y Fernanda 10. Recuerdo vívidamente el día en que ella convenció a nuestros padres de que Rodrigo había roto su muñeca favorita, cuando en realidad la había destruido ella misma. Rodrigo lloró durante horas tratando de explicar que él no había hecho nada, pero Fernanda era tan convincente en su actuación que nuestros padres le creyeron inmediatamente. Lo castigaron durante una semana sin televisión ni juguetes, mientras Fernanda lo observaba sufrir con una satisfacción silenciosa que solo yo parecía notar. Desde ese momento, comprendí que mi hermana mayor tenía algo retorcido en su interior, una necesidad compulsiva de hacer sufrir a Rodrigo que se intensificó con los años. Durante la primaria, Fernanda se las arreglaba para sabotear las amistades de Rodrigo, contándoles mentiras a sus amigos o creando situaciones embarazosas para él frente a otros niños. Recuerdo cuando Rodrigo finalmente había logrado hacer amistad con un niño llamado Sebastián, y Fernanda le dijo a la madre del niño que Rodrigo tenía piojos y era contagioso. La familia de Sebastián prohibió inmediatamente que su hijo siguiera jugando con Rodrigo, y mi hermano menor pasó el resto del año escolar completamente aislado. Cuando confronté a Fernanda sobre esto, ella se encogió de hombros y me dijo: «Rodrigo necesita aprender que no todos pueden ser populares como yo». La traición se volvió más sofisticada durante la adolescencia. Fernanda había desarrollado una habilidad diabólica para manipular situaciones y hacer que Rodrigo quedara como el villano de cada historia. Cuando él tenía 14 años y finalmente había reunido el valor para invitar a una chica llamada Andrea al baile de la escuela, Fernanda se las arregló para convencer a Andrea de que Rodrigo había estado hablando mal de ella con otros estudiantes. Andrea no solo rechazó a Rodrigo públicamente, sino que lo humilló frente a toda la cafetería, llamándolo patético y mentiroso. Rodrigo llegó a casa llorando esa tarde, y cuando le pregunté qué había pasado, Fernanda estaba sentada en la sala escuchando cada detalle, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Los padres nunca veían estas manipulaciones porque Fernanda era una maestra en el arte del engaño. Frente a ellos, siempre representaba el papel de la hermana mayor protectora y preocupada. «Estoy tratando de ayudar a Rodrigo a ser más fuerte», les decía. «El mundo es cruel,
y si no aprende a defenderse ahora, la vida lo va a destrozar. Nuestros padres, Eduardo y Patricia, compraban completamente esta narrativa porque Fernanda era su hija estrella, estudiante ejemplar, líder estudiantil, perfecta en todo lo que hacía públicamente. Rodrigo, por el contrario, había desarrollado ansiedad social severa, problemas de autoestima y una tendencia a aislarse que nuestros padres interpretaban como timidez natural, en lugar de reconocer que era el resultado directo del bullying constante de su hermana. Durante la universidad, las cosas empeoraron cuando Fernanda se las arregló para asistir a la misma institución que Rodrigo, supuestamente para cuidar de su hermano menor. En realidad, fue para continuar su tortura psicológica en un entorno donde tenía aún más control. Fernanda se unió a una de las sororidades más prestigiosas del campus y usó su nueva posición social para aislar sistemáticamente a Rodrigo de cualquier grupo o actividad donde él intentara integrarse. Cuando Rodrigo se unió al club de fotografía, Fernanda convenció a varias de sus amigas de sororidad para que se quejaran con la administración sobre comportamiento inapropiado de parte de él. Las acusaciones eran completamente falsas, pero Rodrigo fue expulsado del club para evitar problemas legales. El patrón continuó año tras año. Cada vez que Rodrigo mostraba signos de encontrar su lugar en el mundo, Fernanda aparecía como una fuerza destructiva para sabotear cualquier progreso que él hubiera hecho. Cuando finalmente se graduó en Ingeniería de Sistemas y consiguió su primer trabajo en una empresa de tecnología, Fernanda logró que una de sus amigas que trabajaba en recursos humanos plantara dudas sobre la estabilidad emocional de Rodrigo. Lo despidieron después de apenas 3 meses, oficialmente por no adaptarse a la cultura empresarial. Pero yo sabía exactamente qué había pasado. Fue durante este periodo que decidí comenzar a documentar el comportamiento de Fernanda. Había intentado hablar con nuestros padres incontables veces a lo largo de los años, pero siempre terminaban defendiéndola o diciéndome que estaba exagerando. Fernanda ama a su hermano, insistía nuestra madre. Tal vez sus métodos no son perfectos, pero viene de un lugar de amor. Era imposible hacerles entender que lo que Fernanda sentía hacia Rodrigo no era amor, sino una enfermiza necesidad de controlarlo y humillarlo. Comencé a grabar conversaciones telefónicas donde Fernanda hablaba sobre sus planes para enseñarle lecciones a Rodrigo. Guardé capturas de pantalla de mensajes de texto donde se burlaba de él con sus amigas. Documenté cada incidente, cada mentira, cada manipulación. Durante 6 meses, recopilé evidencia irrefutable del bullying sistemático que había estado infligiendo a nuestro hermano menor durante más de 20 años. Sabía que algún día necesitaría estas pruebas, pero nunca imaginé que sería en el día de su boda. Rodrigo había conocido a Camila en un grupo de apoyo para personas con ansiedad social. Ella también había sufrido bullying durante su infancia y entendía perfectamente las cicatrices emocionales que él llevaba. Su relación fue lenta y cuidadosa, construida sobre una base de comprensión mutua y sanación compartida. Cuando Rodrigo me dijo que iba a proponerle matrimonio, era la primera vez en años que lo veía genuinamente feliz y esperanzado sobre el futuro. Camila había logrado ayudarlo a reconstruir su autoestima y a creer que merecía amor y respeto. Naturalmente, Fernanda no podía permitir que Rodrigo fuera feliz. Desde el momento en que se anunció el compromiso, comenzó a plantar semillas de duda sobre Camila. Le decía a cualquiera que escuchara que la novia parecía demasiado buena para ser verdad y que, probablemente, estaba usando a Rodrigo por alguna razón oculta. Cuando estos comentarios no lograron sabotear la relación, Fernanda escaló a tácticas más directas. 3 semanas antes de la boda, Fernanda le dijo a Rodrigo que había escuchado rumores sobre Camila en el trabajo de ella. Según Fernanda, supuestamente había hablado con alguien que conocía a Camila y esa persona le había dicho que la novia tenía una reputación cuestionable con los hombres. Rodrigo, que había trabajado tan duro para superar su ansiedad y desconfianza, inmediatamente comenzó a dudar de todo. Pasó días angustiado, preguntándole a Camila sobre su pasado y creando tensión en su relación. Camila estaba devastada por las dudas repentinas de Rodrigo, especialmente porque no entendía de dónde venían estas inseguridades. Rodrigo no quería admitir que estaba basando sus miedos en rumores vagos que Fernanda había sembrado, así que intentó investigar por su cuenta. Esto solo creó más distancia entre ellos durante las semanas previas a lo que debería haber sido el día más feliz de sus vidas. 2 semanas antes de la ceremonia, Fernanda dio el siguiente paso en su plan de sabotaje.
comenzó a crear mensajes de texto falsos, supuestamente enviados por Camila, donde la novia expresaba dudas sobre casarse con Rodrigo. Fernanda había estudiado el estilo de escritura de Camila y había creado conversaciones convincentes donde la novia supuestamente confesaba que solo se casaba con Rodrigo por lástima, que realmente no lo amaba y que estaba considerando huir antes de la boda. Fernanda me mostró estos mensajes falsos una semana antes de la ceremonia, fingiendo estar preocupada por Rodrigo. No sé si debería decírselo, me dijo con falsa angustia, pero creo que tiene derecho a saber lo que su futura esposa realmente piensa de él. Los mensajes estaban tan bien falsificados que por un momento incluso yo dudé, hasta que me di cuenta de que los números de teléfono no coincidían exactamente con el de Camila. Fernanda había cometido un error técnico pequeño pero crucial, y eso me confirmó que toda la conversación era una invención maliciosa. En ese momento supe que Fernanda planeaba usar estos mensajes falsos para destruir la boda de Rodrigo. Había escalado su bullying a un nivel completamente psicóptico, creando evidencia falsa para justificar la humillación pública que estaba planeando. No iba a permitir que esto pasara. Esa noche configuré una grabadora en mi teléfono y llamé a Fernanda, haciéndole preguntas aparentemente casuales sobre Camila y Rodrigo. Lo que ella no sabía era que cada palabra despiadada que dijo sobre su plan para salvar a Rodrigo de esa manipuladora estaba siendo grabada. Honestamente, Alejandro, me dijo durante esa conversación telefónica, alguien tiene que detener esta farsa antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo es demasiado débil y patético para ver que Camila lo está usando. Si tengo que ser yo quien le abra los ojos frente a toda la familia, que así sea. Prefiero que me odien por decir la verdad que verlo vivir una mentira. Su tono era frío y calculador, completamente desprovisto de cualquier amor genuino por nuestro hermano. Durante esa misma conversación, Fernanda reveló exactamente cómo había falsificado los mensajes y por qué había elegido el día de la boda para su revelación. Será más efectivo si lo hago durante la ceremonia, explicó con una lógica enfermiza. Con toda la familia presente, Rodrigo no podrá negar la evidencia y Camila quedará completamente humillada. Tal vez después de esto él finalmente aprenda a no confiar tan fácilmente en las mujeres. Esa grabación de 45 minutos contenía la confesión completa de Fernanda sobre sus mentiras, sus motivaciones reales y su plan detallado para destruir el matrimonio de Rodrigo. Pero más que eso, durante la conversación, ella había revelado años de manipulaciones anteriores, admitiendo abiertamente cómo había saboteado las relaciones pasadas de Rodrigo, cómo había mentido a nuestros padres y cómo había disfrutado cada momento del sufrimiento que le había causado a nuestro hermano menor. Rodrigo necesita entender su lugar en esta familia, había dicho con una frialdad que me heló la sangre. Él siempre ha sido el más débil, y es mi responsabilidad como hermana mayor asegurarme de que no se haga ilusiones sobre lo que puede lograr en la vida. Es cruel darle falsas esperanzas. En ese momento, comprendí que Fernanda no era simplemente una bully cruel. Era una sociópata que había convertido la destrucción sistemática de nuestro hermano en su proyecto de vida. La mañana de la boda, Rodrigo estaba más nervioso de lo normal. Había dormido mal durante semanas, atormentado por las dudas que Fernanda había plantado en su mente. Camila también estaba visiblemente tensa, sintiendo la distancia emocional que había crecido entre ellos sin entender por qué. Mientras ayudaba a Rodrigo con su corbata, me dijo, Alejandro, ¿crees que estoy haciendo lo correcto? ¿Crees que Camila realmente me ama? El dolor en su voz casi me hizo revelar todo en ese momento, pero sabía que era mejor esperar y exponer a Fernanda frente a toda la familia. Rodrigo, le dije mientras le ajustaba el cuello de la camisa, Camila te ama más de lo que has sido amado en tu vida. Lo que sea que esté haciendo que dudes de eso, no viene de un lugar de verdad. Él asintió, pero pude ver que las palabras venenosas de Fernanda habían echado raíces profundas en sus inseguridades. Eso solo aumentó mi determinación de exponer a nuestra hermana y su traición de una vez por todas. Mientras caminábamos hacia la iglesia, Fernanda se acercó a nosotros con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. Llevaba un vestido elegante y había invertido claramente mucho tiempo en lucir perfecta para su actuación. ¿Listos para el gran día?, preguntó, pero había algo en sus ojos que me puso en alerta máxima. Era la misma expresión que había visto cuando éramos niños, justo antes de que ejecutara alguna de sus maldades contra Rodrigo. Sabía que el momento final de su plan de sabotaje estaba cerca, y yo estaba listo para detenerlo. La iglesia estaba llena de familiares y amigos, todos vestidos elegantemente para celebrar lo que debería haber sido
uno de los días más felices en la vida de Rodrigo. Los padres de Camila habían viajado desde otra ciudad. Varios compañeros de trabajo de ambos novios estaban presentes, y toda nuestra familia extendida había venido para ser testigos del matrimonio. La atmósfera era de alegría y expectativa. Nadie tenía idea de la bomba emocional que Fernanda estaba a punto de detonar. Cuando el pastor pidió si alguien tenía objeciones al matrimonio, pensé que ese sería el momento en que Fernanda actuaría. Pero ella era más astuta que eso. Esperó hasta el momento exacto en que el pastor estaba a punto de declarar a Rodrigo y Camila como marido y mujer, cuando la tensión emocional estaba en su punto más alto y toda la atención estaba enfocada en los novios. Fue entonces cuando se levantó de su asiento, caminó hacia el frente de la iglesia con una confianza perturbadora y pidió el micrófono. «Disculpen la interrupción», dijo con una voz que parecía cargada de preocupación genuina. «Pero hay algo que necesito compartir antes de que esta ceremonia continúe». El pastor, confundido pero cortés, le entregó el micrófono. Fernanda se dirigió hacia los novios con una expresión de falsa compasión que habría engañado a cualquiera que no la conociera como yo la conocía. «Rodrigo, mi querido hermano, esto me está destrozando el corazón, pero alguien te tiene que decir la verdad sobre Camila». Fue en ese momento cuando pronunció las palabras que habían sido diseñadas para destruir a Rodrigo en el día que debería haber sido el más feliz de su vida. Las mentiras sobre los mensajes supuestos de Camila, la actuación perfecta de preocupación hermana, la humillación calculada frente a toda la familia y amigos. Pero lo que Fernanda no sabía era que su hermano del medio había estado preparándose para este momento durante meses, y que la venganza que estaba a punto de experimentar iba a ser tan pública y devastadora como la humillación que había intentado infligir. Cuando tomé el micrófono de las manos de Fernanda, el silencio en la iglesia era tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. Mi hermana me miraba con una expresión de confusión que rápidamente se transformó en algo parecido al pánico cuando vio la determinación en mis ojos. «Lo que mi hermana acaba de decir», comencé con una voz clara que resonó por toda la iglesia. «Es una mentira calculada y tengo la prueba exacta para demostrarlo». Saqué mi teléfono y conecté los altavoces de la iglesia. «Fernanda, ¿recuerdas nuestra conversación telefónica de la semana pasada? Porque yo la grabé completa». El color desapareció completamente del rostro de Fernanda cuando presioné el botón de reproducir. Su propia voz llenó la iglesia, fría y despiadada. «Alguien tiene que detener esta farsa antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo es demasiado débil y patético para ver que Camila lo está usando». Los murmullos de shock comenzaron inmediatamente entre los invitados, pero eso era solo el comienzo. La grabación continuó con la confesión completa de Fernanda sobre cómo había falsificado los mensajes, cómo había planeado la humillación pública y cómo había estado saboteando la vida de Rodrigo durante más de 20 años. «Será más efectivo si lo hago durante la ceremonia», escucharon todos su voz admitiendo. «Con toda la familia presente, Rodrigo no podrá negar la evidencia y Camila quedará completamente humillada». La iglesia estaba en completo silencio ahora, excepto por la voz despiadada de Fernanda, revelando la verdad sobre su naturaleza psicópata. Cuando llegó la parte donde admitía haber disfrutado el sufrimiento de Rodrigo y donde explicaba que era su responsabilidad mantenerlo en su lugar, varios familiares comenzaron a jadear audiblemente. Fernanda intentó correr hacia mí para detener la grabación, pero el padre de Camila, un hombre corpulento llamado Roberto, se puso de pie y le bloqueó el camino. «Creo que todos necesitamos escuchar esto completo», dijo con una voz que temblaba de indignación. La grabación continuó durante 15 minutos más, revelando años de mentiras, manipulaciones y sadismo calculado. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo estaba llorando, pero no de humillación, sino de alivio y liberación, finalmente entendiendo que todas sus inseguridades habían sido plantadas por su hermana vengativa. 22 años, dije dirigiéndome a toda la congregación mientras Fernanda permanecía paralizada en su lugar. 22 años ha estado destruyendo sistemáticamente la autoestima y las relaciones de nuestro hermano menor. Todo lo que acaban de escuchar es solo una fracción de lo que he documentado. Saqué una carpeta gruesa de mi chaqueta. Tengo mensajes de texto donde se burla de Rodrigo con sus amigas, emails donde coordina campañas para sabotear sus trabajos y testimonios de al menos 12 personas que han sido testigos de su bullying a lo largo de los años.
Nuestros padres, Eduardo y Patricia, estaban sentados en la primera fila con expresiones de shock absoluto. Patricia tenía las manos cubriéndose la boca, mientras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Eduardo se veía como si alguien lo hubiera golpeado físicamente. Todo este tiempo, murmuró Eduardo con voz quebrada, todo este tiempo pensamos que estaba tratando de ayudar a Rodrigo a ser más fuerte. Patricia se levantó de su asiento y caminó directamente hacia Fernanda, quien todavía estaba parada junto al altar como una estatua. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hermano?, le gritó Patricia con una furia que nunca había visto en mi madre. ¿Cómo pudiste mentirnos durante tantos años? ¿Cómo pudiste convertir a tu hermano en tu víctima personal? Fernanda finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue pura desesperación. Mamá, no entiendes. Yo estaba tratando de protegerlo. El mundo es cruel, y él necesitaba aprender. ¡Basta!, rugió Eduardo, levantándose de su asiento con una autoridad que raramente mostraba. No hay excusa en este mundo para lo que has hecho. Ninguna. Camila, que había estado escuchando toda la grabación con lágrimas de alivio corriendo por su rostro, se acercó a Rodrigo y lo abrazó fuertemente. Ahora entiendo todo. Le susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Entiendo por qué dudabas, por qué tenías esos miedos. No eras tú, amor. Era ella envenenando tu mente. Rodrigo la abrazó de vuelta, y por primera vez en meses, pude ver que la tensión había desaparecido completamente de sus hombros. ¿Me perdonas por haber dudado?, le preguntó. No hay nada que perdonar, respondió Camila firmemente. Eras la víctima en todo esto. El pastor, un hombre mayor llamado Padre Miguel, que había conocido a nuestra familia durante años, se acercó al micrófono. En 30 años oficiando bodas, dijo con voz solemne, nunca he presenciado algo tan revelador como lo que acaba de suceder aquí. Esta ceremonia no solo va a unir a dos personas que se aman, sino que ha expuesto una verdad que necesitaba ser revelada. Se dirigió hacia Fernanda con una expresión de profunda decepción. Hija, lo que has hecho a tu hermano no solo es cruel, es un pecado contra el amor familiar que Dios nos ordena mantener. Los familiares que habían viajado desde lejos para la boda comenzaron a acercarse a Rodrigo para expresar su apoyo y su horror por lo que habían descubierto. La tía Carmen, hermana de nuestro padre, tomó a Rodrigo por los hombros y le dijo, «Mijo, ahora entendemos por qué siempre parecías tan triste en las reuniones familiares. Pensábamos que eras tímido, pero estabas siendo torturado por tu propia hermana». El tío Manuel, que siempre había sido especialmente cercano a Fernanda, se veía completamente devastado. «Fernanda, yo te defendí tantas veces cuando Alejandro trataba de decirnos que algo estaba mal. Le dije que estaba exagerando. Dios mío, ¿cómo pude estar tan ciego?». Fernanda finalmente pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había perdido. Su red de manipulación había sido completamente expuesta, y todas las personas que la habían admirado y defendido durante años, ahora la veían por lo que realmente era. «Ustedes no entienden», comenzó a decir con voz desesperada. «Yo amo a Rodrigo. Todo lo que hice fue por su bien». «No», la interrumpí firmemente. «Todo lo que hiciste fue por tu propio placer sádico. Y ahora toda la familia lo sabe». Los invitados, que no eran familia, estaban igualmente horrorizados. Los compañeros de trabajo de Camila, que habían venido esperando una celebración alegre, ahora entendían por qué la novia había estado tan estresada durante las semanas previas a la boda. La jefa de Camila, una mujer llamada doctora Hernández, se acercó y le dijo, «Camila, ahora entiendo por qué parecías tan angustiada en el trabajo. Pensé que eran nervios normales de boda, pero era porque alguien estaba tratando de sabotear tu felicidad». Los amigos de Rodrigo del grupo de apoyo también estaban presentes, y varios de ellos se acercaron para abrazarlo y expresar su indignación por lo que su hermana le había hecho. Fernanda, viendo que había perdido completamente el control de la situación, hizo un último intento desesperado por recuperar algo de poder. «Bien», dijo con voz temblorosa, pero tratando de sonar desafiante. «Tal vez fui un poco dura con Rodrigo, pero eso no significa que Camila sea la persona correcta para él. Todavía creo que...» «¡Cállate!», gritó Rodrigo con una fuerza en su voz que nunca había escuchado antes. «Cállate de una vez por todas, Fernanda. Durante toda mi vida me has hecho creer que no merecía amor, que no era lo suficientemente bueno para nadie. Pero ya no más. Nunca más». El momento fue electrizante. Rodrigo se había defendido públicamente contra su torturadora por primera vez en su vida, y el poder de ese momento resonó por toda la iglesia.
Camila lo miró con orgullo y amor. Nuestros padres lloraban de alivio, y yo sentí una satisfacción profunda sabiendo que mi hermano menor finalmente había encontrado su voz. Fernanda, por primera vez en su vida, no tenía respuesta. Su víctima se había convertido en su juez, y toda su red de manipulación se había desmoronado en cuestión de minutos. El padre Miguel retomó el control de la ceremonia. Creo que después de esta revelación de la verdad, es aún más apropiado que continuemos con esta unión, anunció. Rodrigo y Camila han demostrado que su amor puede sobrevivir incluso los ataques más maliciosos. Se dirigió a Fernanda con autoridad pastoral. Señorita, le voy a pedir que abandone esta ceremonia inmediatamente. Su presencia aquí es una profanación de este momento sagrado. Fernanda miró alrededor esperando que alguien la defendiera, pero todos los rostros que encontró la miraban con disgusto, decepción o franca hostilidad. Nuestro padre Eduardo se levantó y se acercó a Fernanda. Hija, le dijo con una voz cargada de dolor y desilusión, vete de aquí ahora mismo. No quiero verte en esta iglesia durante la boda de tu hermano. De hecho, no quiero verte en mi casa hasta que busques ayuda profesional seria para lo que sea que está mal contigo. Patricia asintió vigorosamente. Fernanda, lo que has hecho es imperdonable. 23 años hemos estado criando a una hija que resultó ser una extraña cruel. No sé quién eres, pero no eres la persona que pensé que había criado. Fernanda, finalmente comprendiendo que había perdido a toda su familia de una sola vez, comenzó a caminar hacia la salida de la iglesia, pero antes de llegar a la puerta, se dio vuelta una última vez y gritó: «¡Van a arrepentirse de esto! Cuando Rodrigo vuelva a fallar en todo como siempre lo hace, van a recordar que yo traté de protegerlos». Su voz se quebró en la última palabra, y salió corriendo de la iglesia mientras varios invitados la abucheaban. Esa fue la última vez que la vimos ese día, y para muchos de nosotros, fue la última vez que la quisimos ver nunca. Con Fernanda fuera de la iglesia, la atmósfera cambió completamente. El padre Miguel sonrió y dijo: «Ahora que hemos eliminado la toxicidad de este espacio sagrado, podemos proceder con la verdadera celebración del amor». La ceremonia continuó con una energía renovada y purificada. Cuando Rodrigo y Camila se besaron al ser declarados marido y mujer, toda la iglesia estalló en aplausos que duraron casi 5 minutos. Era como si todos estuvieran celebrando no solo el matrimonio, sino la liberación de Rodrigo de años de tortura psicológica. Durante la recepción, que se llevó a cabo en el salón de eventos junto a la iglesia, la conversación inevitablemente se centró en las revelaciones sobre Fernanda. Familiares que no habían hablado conmigo en años se acercaron para disculparse por no haber creído mis advertencias sobre el comportamiento de mi hermana. La tía Carmen me abrazó y me dijo: «Alejandro, perdónanos por no haberte escuchado todos estos años. Pensábamos que estabas exagerando o que tenías celos de Fernanda. Ahora nos damos cuenta de que eras el único que veía la verdad». Los padres de Camila, Roberto y Elena, se acercaron a nuestros padres durante la recepción. «Eduardo, Patricia», dijo Roberto, «queremos que sepan que después de lo que escuchamos hoy, admiramos aún más a Rodrigo. El hecho de que haya sobrevivido a años de ese abuso y aún sea capaz de amar tan profundamente a nuestra hija, muestra qué tipo de hombre realmente es». Elena agregó: «Y Alejandro, lo que hiciste hoy no solo salvó esta boda, sino que probablemente salvó la vida emocional de tu hermano. Eres un héroe en nuestros ojos». Rodrigo me buscó durante la recepción y me llevó a un lado. «Hermano», me dijo con lágrimas en los ojos, «no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste hoy. Durante años pensé que estaba loco, que tal vez todo lo que sentía sobre Fernanda estaba en mi cabeza. Tú me devolviste mi cordura y mi vida». Lo abracé fuertemente. «Rodrigo, lo único que lamento es no haber actuado antes. Debí haberte protegido mejor cuando éramos más jóvenes». Él negó con la cabeza. «No, hermano. Hiciste exactamente lo correcto en el momento exacto. Hoy no solo me casé con Camila, sino que me liberé de la prisión emocional donde Fernanda me había encerrado». Camila también se acercó a mí más tarde esa noche. «Alejandro», me dijo, «durante semanas he estado preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué Rodrigo de repente tenía todas estas dudas sobre nuestra relación? Había comenzado a cuestionar si realmente lo conocía o si tal vez él había cambiado de opinión sobre casarse conmigo. Ahora entiendo que alguien estaba envenenando nuestro amor deliberadamente.
Lo que hiciste hoy no solo salvó nuestro matrimonio, sino que me devolvió la confianza en que el hombre que amo es exactamente quien pensé que era. Durante los discursos de la recepción, nuestro padre Eduardo tomó el micrófono. Quiero pedirles disculpas a todos por lo que presenciaron hoy en la iglesia. Comenzó con voz emocionada. Como padres, Patricia y yo fallamos completamente en proteger a nuestro hijo Rodrigo de alguien que debería haber sido su protectora. Estamos devastados de saber que durante años estuvimos defendiendo a la persona equivocada y dudando del hijo que estaba siendo victimizado. Su voz se quebró. Rodrigo, hijo mío, espero que algún día puedas perdonarnos por haber estado ciegos a tu sufrimiento. Patricia también habló, con lágrimas corriendo por su rostro. Hoy perdimos a una hija, pero ganamos claridad sobre quién realmente es nuestro hijo Rodrigo. Es un hombre increíble que logró mantener su capacidad de amar a pesar de años de abuso. Camila, bienvenida a nuestra familia. Prometo que nunca más permitiré que nadie lastimes a mi hijo o interfiera en su felicidad. Los aplausos que siguieron fueron thunderous, y pude ver que tanto Rodrigo como Camila estaban profundamente conmovidos por estas palabras. Al final de la noche, mientras los últimos invitados se despedían, Rodrigo y Camila se acercaron a mí una vez más. Alejandro, dijo Rodrigo, Camila y yo hemos decidido algo. Queremos que seas el padrino de nuestros hijos cuando los tengamos. Eres la persona que nos salvó como pareja y queremos que seas parte de nuestra familia para siempre. Camila asintió. Consideramos que lo que hiciste hoy fue un acto de amor puro. Defendiste la verdad cuando todos los demás estaban siendo engañados. Y por eso siempre tendrás un lugar especial en nuestros corazones. En los días que siguieron a la boda, la noticia de lo que había pasado se extendió por toda nuestra familia extendida y círculo social. Fernanda había sido completamente aislada. Nadie quería tener nada que ver con alguien capaz de tal crueldad sistemática. Sus amigas, que habían escuchado la grabación a través de terceros, comenzaron a recordar incidentes donde ella había mostrado comportamientos similares hacia otras personas. Varias de ellas se comunicaron conmigo para compartir historias sobre cómo Fernanda había manipulado situaciones sociales para humillar a otras personas, patrones de comportamiento que ahora cobraban sentido a la luz de las revelaciones. Los compañeros de trabajo de Fernanda también se enteraron de lo sucedido y comenzaron a cuestionar varios incidentes en la oficina donde había habido conflictos interpersonales inexplicables. Su jefe me contactó directamente para preguntarme sobre la situación, preocupado por cómo el comportamiento manipulativo de Fernanda podría haber afectado el ambiente laboral. Dentro de 2 semanas, Fernanda había sido despedida de su trabajo por crear un ambiente laboral tóxico, aunque oficialmente la razón dada fue reestructuración de la empresa. Nuestros padres tomaron la decisión difícil pero necesaria de cortar completamente el contacto con Fernanda hasta que buscara ayuda psicológica profesional. Patricia empacó todas las pertenencias de Fernanda que quedaban en la casa familiar y las envió a su apartamento con una nota que decía: no regreses a esta casa hasta que puedas explicar y tomar responsabilidad por lo que le has hecho a tu hermano durante más de 20 años. Tu comportamiento es el de una extraña cruel, no de la hija que pensé que había criado. Eduardo cambió las cerraduras de la casa y le dijo a toda la familia extendida que Fernanda no era bienvenida en ninguna reunión familiar hasta nuevo aviso. No voy a permitir que siga lastimando a Rodrigo o a cualquier otro miembro de esta familia, declaró. Si eso significa que perdemos a una hija para proteger a nuestro hijo, que así sea. Ya hemos permitido que este abuso continúe durante demasiado tiempo. 3 meses después de la boda, Fernanda intentó hacer contacto conmigo a través de una serie de mensajes de texto desesperados. Alejandro, escribió, por favor háblame. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hermana. La familia debería mantenerse unida sin importar qué. Le respondí una sola vez. Fernanda, lo que hiciste no fueron errores. Fueron actos deliberados de crueldad que duraron más de 2 décadas. No eres mi hermana. Eres la persona que torturó a mi hermano menor por placer. No me vuelvas a contactar. 6 meses después, me enteré a través de conocidos mutuos que Fernanda había tenido que mudarse a otra ciudad porque había quedado completamente aislada socialmente. Había perdido su trabajo, sus amistades, su familia y su reputación. Algunos podrían decir que la consecuencia fue severa, pero yo sabía que era exactamente lo que merecía alguien que había dedicado su vida a destruir sistemáticamente la autoestima y la felicidad de su propio hermano menor. Rodrigo, por el contrario, floreció como nunca antes. Con Fernanda fuera de su vida, su confianza regresó gradualmente.
Camila lo ayudó a procesar años de trauma a través de terapia de pareja, y juntos construyeron una relación basada en honestidad, confianza mutua y apoyo incondicional. 6 meses después de la boda, Rodrigo recibió una promoción importante en su trabajo, reconocimiento que había estado eludiendo durante años debido a la ansiedad y baja autoestima que Fernanda había cultivado en él. 1 año después de la boda, Camila quedó embarazada, y cuando anunciaron la noticia durante una cena familiar, la alegría fue pura y genuina. Nuestros padres lloraron de felicidad, sabiendo que finalmente iban a ser abuelos en un ambiente libre de toxicidad y manipulación. «Este bebé va a crecer rodeado de amor real», dijo Patricia mientras abrazaba a Rodrigo y Camila. «No como nosotros, que permitimos que el odio disfrazado de amor envenenara nuestro hogar durante tantos años». Durante esa misma cena, Rodrigo se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero agradecer a mi hermano Alejandro», dijo levantando su copa, «quien me devolvió mi vida el día de mi boda. Por años pensé que estaba loco, que tal vez merecía ser tratado mal, que tal vez realmente era todo lo que Fernanda decía que era. Alejandro me mostró que el problema nunca fui yo, y por eso mi hijo o hija va a crecer conociendo la diferencia entre el amor real y la manipulación cruel». 2 años después de la boda, nuestra familia había sanado completamente de la presencia tóxica de Fernanda. Las reuniones familiares eran alegres y genuinas. Rodrigo había desarrollado una personalidad segura y asertiva, y el bebé de Rodrigo y Camila, una niña hermosa llamada Isabela, trajo nueva vida y esperanza a toda la familia. Durante el primer cumpleaños de Isabela, mientras la veía jugar con sus abuelos y tíos en un ambiente de amor puro, me di cuenta de que exponer a Fernanda había sido la mejor decisión que había tomado en mi vida. Fernanda nunca regresó, nunca buscó ayuda profesional, y nunca tomó responsabilidad por el daño que había causado. Según las últimas noticias que tuve de ella, estaba viviendo sola en una ciudad distante, trabajando en empleos temporales y completamente aislada de cualquier red social o familiar. Había perdido literalmente todo por su necesidad compulsiva de atormentar a su hermano menor, y esa pérdida era permanente e irrevocable. La grabación que había hecho de Fernanda confesando su bullying sistemático se convirtió en una herramienta poderosa para que Rodrigo procesara su trauma. Su terapeuta la usó para ayudarlo a entender que nada de lo que había sufrido había sido su culpa, que había sido víctima de una persona con trastornos psicológicos serios. Esa grabación, me dijo Rodrigo una tarde, fue como finalmente tener prueba de que no estaba loco, de que todo lo que había sentido durante años era real y válido. Hoy, 5 años después de la boda, Rodrigo y Camila tienen 2 hijos hermosos y una relación que muchos consideran ejemplar. Rodrigo se convirtió en el padre protector y amoroso que nunca tuvo, asegurándose de que sus hijos crezcan en un ambiente donde su autoestima sea nutrida en lugar de destruida. Nuestros padres, Eduardo y Patricia, aprendieron de sus errores y se convirtieron en abuelos increíbles que nunca permiten que nadie hable mal de sus nietos o los trate con cualquier cosa menos que amor incondicional. En cuanto a mí, encontré mi propósito en proteger a las personas que amo de aquellos que buscan dañarlas. Me especialicé en documentar y exponer comportamientos abusivos, ayudando a otras familias a identificar y detener patrones de bullying sistemático antes de que causen daño permanente. La experiencia con Fernanda me enseñó que a veces el amor verdadero requiere tomar acciones difíciles para proteger a los vulnerables, incluso si eso significa perder a alguien que pensabas que amabas. Fernanda aprendió demasiado tarde que las acciones tienen consecuencias, que años de crueldad calculada eventualmente son expuestos, y que una vida construida sobre la humillación de otros inevitablemente termina en aislamiento y soledad. Su bullying sistemático de Rodrigo no solo le costó a su hermano años de sufrimiento, sino que eventualmente le costó a ella todo lo que había valorado: familia, amigos, carrera y respeto social. La boda que ella había intentado destruir se convirtió en el momento de su propia destrucción, y la humillación que había planeado para Rodrigo se convirtió en su propia humillación permanente. La traición que había ejecutado durante décadas finalmente se volvió contra ella, y la venganza que experimentó fue simplemente la verdad, siendo revelada en el momento y lugar más devastador posible. Al final, Fernanda se convirtió en víctima de su propia maldad, y esa justicia fue más satisfactoria de lo que jamás habría podido imaginar. 5 años han pasado desde el día que cambió para siempre la dinámica de nuestra familia, y mientras escribo esto, puedo escuchar las risas de mis sobrinos Isabela y Matías jugando en el jardín de la casa de Rodrigo y Camila. Es sábado por la tarde,
y como cada fin de semana, toda la familia se reúne para almorzar juntos. La diferencia es que ahora estas reuniones están llenas de alegría genuina, sin la tensión constante que solía generar la presencia tóxica de Fernanda. Rodrigo se ha transformado completamente en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. Hace 2 meses recibió otra promoción en su empresa de tecnología, convirtiéndose en el director de desarrollo de software más joven en la historia de la compañía. Su jefe me contó en privado que Rodrigo es respetado y admirado por todo su equipo, que lo ven como un líder natural que genuinamente se preocupa por el bienestar de sus empleados. Es increíble ver cómo floreció una vez que se liberó de las cadenas psicológicas que Fernanda había forjado alrededor de su autoestima. Camila completó su maestría en psicología familiar el año pasado y ahora dirige un programa de apoyo para víctimas de bullying familiar en la universidad local. Me dice que mi grabación de Fernanda se ha convertido en una herramienta educativa invaluable para ayudar a otros a reconocer patrones de manipulación psicológica en sus propias familias. Tu evidencia, me dijo la semana pasada, ha salvado literalmente docenas de relaciones familiares. Las personas escuchan esa grabación y finalmente entienden que no están locas, que lo que sienten es real y válido. Los pequeños Isabela y Matías, de 4 y 2 años respectivamente, están creciendo en un ambiente completamente diferente al que nosotros conocimos. Isabela es una niña brillante y segura de sí misma, que nunca ha conocido la crueldad familiar, solo amor incondicional y apoyo constante. Matías, aunque todavía muy pequeño, ya muestra signos de la personalidad gentil pero fuerte de su padre. Ver a Rodrigo como padre es particularmente emotivo para mí, porque está dándoles a sus hijos exactamente lo que Fernanda le robó durante su infancia, la certeza de que son amados, valorados y protegidos. Nuestros padres, Eduardo y Patricia, han experimentado su propia transformación. Patricia se unió a un grupo de apoyo para padres que han tenido que cortar contacto con hijos adultos debido a comportamientos abusivos. No tenía idea de que existían tantas familias como la nuestra, me confesó hace unos meses. Pensé que éramos los únicos que habían tenido que tomar una decisión tan drástica. Eduardo, por su parte, se ha convertido en un abuelo extraordinario que está constantemente vigilante de cualquier señal de favoritismo o trato desigual hacia sus nietos. La decisión de nuestros padres de mantener el contacto cero con Fernanda se ha mantenido firme. Hace 6 meses, ella intentó acercarse indirectamente a través de una carta enviada a la dirección de Patricia en su trabajo. La carta era una manipulación magistral, llena de autovictimización y falsas promesas de cambio, pero sin una sola admisión real de responsabilidad por el daño que había causado. Patricia me mostró la carta antes de destruirla. 5 años después, dijo con tristeza, y todavía no puede simplemente decir, lo siento, estuve mal, y acepto completamente la responsabilidad por el daño que causé. Mi propia vida también ha encontrado un nuevo propósito. El año pasado publiqué un libro sobre cómo documentar y exponer el abuso familiar sistemático, usando nuestra experiencia como caso de estudio principal. El libro se ha convertido en un recurso importante para terapeutas familiares, trabajadores sociales y familias que están lidiando con dinámicas similares. Recibo mensajes semanales de personas que han usado mis técnicas de documentación para proteger a sus seres queridos de familiares abusivos. Conocí a Ana Sofía hace 3 años en una conferencia sobre dinámicas familiares tóxicas donde yo estaba dando una presentación. Ella es trabajadora social especializada en trauma infantil y nuestra conexión fue inmediata. Nos casamos el año pasado en una ceremonia pequeña pero hermosa, con Rodrigo como mi padrino y Isabela como portadora de las flores. Ver a mi hermano de pie a mi lado en el altar, radiante de confianza y felicidad, fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Ana Sofía adora a la familia que ganó al casarse conmigo. Es increíble, me dice a menudo, estar en una familia donde realmente se cuidan unos a otros, donde los problemas se resuelven con honestidad en lugar de manipulación. Ella nunca conoció a Fernanda, pero ha escuchado todas las historias y ha visto el daño residual que todavía estamos sanando. Su perspectiva profesional me ha ayudado a entender que lo que hice en la boda no fue venganza, sino intervención necesaria para detener un patrón de abuso que había durado demasiado tiempo. Las noticias sobre Fernanda llegan ocasionalmente a través de conocidos distantes, y la imagen que pintan es de alguien que nunca logró reconstruir su vida después de las consecuencias de sus acciones.
Según el último reporte que recibí hace 6 meses, está viviendo en una ciudad pequeña a 4 horas de aquí, trabajando en empleos de medio tiempo y completamente aislada socialmente. Ha intentado formar nuevas relaciones, pero según las personas que la han conocido recientemente, sigue mostrando los mismos patrones manipulativos que eventualmente alejan a todos de su vida. Me enteré de que intentó contactar a algunos de nuestros primos lejanos el año pasado, probablemente buscando una forma de regresar gradualmente a la familia. Pero la historia de lo que hizo en la boda de Rodrigo se ha convertido en leyenda familiar, contada como advertencia sobre los peligros de permitir que el comportamiento tóxico continúe sin consecuencias. Ningún familiar ha mostrado interés en restablecer contacto con ella, entendiendo que su presencia sería una amenaza para la paz y estabilidad que hemos logrado construir. La grabación que hice de Fernanda sigue siendo una herramienta poderosa para nuestra familia. Rodrigo la escucha ocasionalmente durante sus sesiones de terapia, no para torturarse, sino para recordarse a sí mismo que el gaslighting y la manipulación que experimentó durante años fueron reales y documentados. Esa grabación, me dijo recientemente, es mi prueba de que no estoy loco, de que todo lo que recordaba realmente pasó. Camila ha usado partes de la grabación, con los nombres cambiados, en sus presentaciones académicas sobre bullying familiar. La respuesta de otros profesionales ha sido de asombro por la frialdad calculada y la falta total de empatía que Fernanda demostró al describir sus años de tortura hacia Rodrigo. Es un caso de estudio perfecto, le dijo un colega, de cómo una persona puede usar el amor familiar como máscara para esconder tendencias sádicas. Isabela, nuestra sobrina mayor, a veces pregunta por qué nunca ve a la hermana de papá en las fotos familiares. Rodrigo y Camila han desarrollado una respuesta apropiada para su edad. A veces las personas en las familias hacen cosas que lastiman mucho a otros, y cuando eso pasa, necesitamos protegernos manteniéndonos alejados de esas personas. Cuando Isabela sea mayor, conocerá la historia completa, pero por ahora vive en la bendita ignorancia de que tal crueldad puede existir dentro de una familia. Los efectos a largo plazo de exponer a Fernanda han sido universalmente positivos para todos los involucrados, excepto para ella misma. Nuestra familia extendida se ha vuelto más unida, más consciente de la importancia de proteger a los miembros vulnerables y más vigilante contra patrones de comportamiento manipulativo. Las reuniones familiares son ahora celebraciones genuinas en lugar de campos de batalla emocionales. El matrimonio de Rodrigo y Camila se ha convertido en un ejemplo de cómo el amor verdadero puede sanar incluso el trauma más profundo. Su comunicación es extraordinaria, su confianza mutua es absoluta, y la forma en que se apoyan mutuamente es inspiradora. Han construido exactamente el tipo de familia que Fernanda había estado tratando de impedir que Rodrigo tuviera durante toda su vida. Nuestros padres a menudo expresan gratitud por la decisión que tomé de documentar y exponer el comportamiento de Fernanda. No sé cuántos años más habríamos vivido en esa mentira, dice Patricia regularmente. ¿Cuánto más daño habría causado si no hubieras tenido el valor de revelar la verdad? Eduardo agrega, tu grabación no solo salvó el matrimonio de Rodrigo, sino que salvó toda nuestra familia de seguir siendo cómplices involuntarios del abuso. La traición que Fernanda ejecutó durante décadas finalmente se volvió contra ella de la manera más completa posible. Perdió no solo a su familia inmediata, sino toda su red social, su carrera, su reputación y cualquier posibilidad de construir relaciones saludables en el futuro. El bullying sistemático que había usado para controlar y humillar a Rodrigo se convirtió en la evidencia que la destruyó completamente. Hoy, mientras veo a Isabela y Matías jugar con sus abuelos en el jardín, mientras observo a Rodrigo enseñarle a su hijo a patear una pelota con la paciencia y amor que él nunca recibió durante su infancia, mientras escucho a Camila hablar sobre sus planes para expandir su programa de apoyo a más familias necesitadas, siento una satisfacción profunda y duradera. La venganza más perfecta contra alguien que dedica su vida a destruir la felicidad de otros es simplemente vivir feliz sin ellos. Fernanda quería que Rodrigo fracasara, que fuera miserable, que nunca encontrara amor verdadero o éxito profesional. En cambio, él ha logrado todo lo que ella trató de impedirle tener, y lo ha hecho en un ambiente libre de su toxicidad. Al final, la verdad no solo prevaleció, sino que liberó a toda nuestra familia para construir algo hermoso sobre las ruinas de lo que Fernanda había tratado de destruir. Esa es la verdadera justicia.
no solo detener el mal, sino florecer después de eliminarlo.